hemos hecho ya una definición de lo que es la corrupción, hemos ubicado la parábola en su contexto y quizás de las más complicadas porque ahí hay tres parábolas, ¿no? Que están seguidas y las tres tienen como eje común el tema del dinero y el despilfarro del mismo, ¿no? Utilizan el mismo verbo en griego para hablar de despilfarro. Usted conoce pues la parábola del hijo pródigo, el hijo menor que pide de toda la parte de su herencia y va a la despilfarra, ¿no? En el caso de el rico y Lázaro, un rico que gasta todo su dinero en un banquete sin percatarse que al otro lado de la puerta se encuentra un hombre pobre, Lázaro, que busca algo de comer y al cual no lo mira. Y en medio de estas dos parábolas nos encontramos con la que hoy nos convoca, que tiene diferentes nombres, ¿no? La Biblia de América la llama la parábola del administrador sagaz, otros le llaman de el administrador injusto, ¿sí? Y esta es la parábola que vamos a ver. Decía, es media complicada porque vamos a ver que al final Jesús quiere destacar la capacidad que tiene este hombre frente a un problema de dar una respuesta. Y adelantemos, y lo va a poner como ejemplo de lo que tenemos que hacer los hijos de la luz, que frente a los problemas tenemos que dar una respuesta. Le agradezco a la hermana que nos ha leído el texto. Por favor, yo les invito, tengan su Biblia abierta. Ahora vamos a dividirlo como en 4 bloques para analizar, hacer un análisis hermenéutico del mismo, ¿no? Primero, el administrador que es acusado, y me voy a permitir leer nuevamente los versículos para resumirlos. Son los versículos 1 y 2. Y dice, decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante su señor de malgastar sus bienes. El señor lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. En estos dos primeros versículos tenemos que ubicarnos, ¿no? El versículo o las parábolas anteriores en las que Jesús hablaba se estaba dirigiendo concretamente a escribas y fariseos. En esta parábola hay un cambio de los oyentes. Los destinatarios pasan a ser los discípulos, así lo dice el versículo 1, ¿sí? Aunque de fondo dice que en medio de ellos también están oyendo los fariseos, que si nos vamos hasta el versículo 14, dirá que estos fariseos también amaban el dinero. Es decir, lo primero que podemos decir es que en esta parábola va dirigida directamente a los y a las discípulas de Jesús, pero de alguna manera colateral, como conectándose con toda persona que ame el dinero. Muchas veces y a priori cuando leemos el texto nos imaginamos que de entrada el administrador es deshonesto y que la acusación es seria, pero eso no es lo que dice el texto. El texto de lo que se acusa es de malgastar los bienes, malgastar. El tema de la deshonestidad recién aparecerá entre los versículos 4 al 7, cuando él actúe. Y finalmente, la definición, el adjetivo de que es un hombre deshonesto, recién aparecerá en el 8. Más aún, hay un detalle que hay que ver sobre todo en el versículo 2, y es que en principio el patrón no cree en la acusación, no cree en la acusación. Por eso lo pone a manera de pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que oigo decir de ti? Entonces, dame una respuesta. El hecho de querer escuchar una respuesta puede ser interpretado de dos maneras. Una, que el administrador realmente es culpable y por eso no responde. O dos, que haya sido sorprendido con una acusación de la cual todavía no sabemos si es real y por eso pues no alcanza a encontrar palabras para explicarse. Cualquiera sea la causa, que su silencio sea porque se considera culpable o que su silencio sea porque no alcanza a organizar sus ideas, lo cierto es que al final pareciera ser que el patrón termina interpretando el silencio como confesión de culpabilidad y por eso finalmente lo va a echar de su trabajo. La segunda parte lo encontramos entre los versículos 3 al 7 y es la decisión del patrón. Leamos nuevamente entonces la parte correspondiente a los versículos 3 al 7.
Dice, el administrador se puso a pensar, ¿qué haré ahora con que mi señor me quita la administración? Ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces llamó a todos los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes? A mi señor le contestó 100 barriles de aceite y él le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. A otro le dijo, ¿y tú cuánto debes? Le contestó 100 sacos de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y escribe 80. La expresión con la que empieza este texto en griego es la misma expresión, mi señor o amo, mi amo, que los evangelios utilizan frecuentemente para referirse al mismo Jesús. Es decir, en este caso se lo pone como relación de un administrador que depende completamente de su patrón para vivir. Y precisamente de ahí el drama de este administrador al saber que de perderlo todo, literalmente queda en la ignominia, porque el texto no lo dice, pero lo insinúa claramente que es una persona bastante mayor, ya no capaz de trabajar la tierra y al mismo tiempo avergonzado de tener que pedir caridad en las calles. Entonces, la situación es muy complicada y es aquí donde quizás hay uno de los detalles que luego nos va a ser muy útil para las conclusiones, ¿no? Cómo este administrador pasa de su incompetencia de no saber administrar los bienes a una capacidad, a una sagacidad, a una inteligencia única para volverse recursivo y buscar alguna solución a sus problemas. De hecho, las palabras que él utiliza es, ya sé lo que voy a hacer. Y es aquí donde vamos a encontrar el sentido profundo de las palabras, ¿no? Por ahora, la acción de su despido del trabajo todavía se mantiene secreta. Es una decisión tomada por el patrón de la cual tiene conocimiento el administrador, pero nadie más. Y antes de que se vuelva pública, él decide dar un movimiento para asegurarse que haya gratitud con relación a él una vez que se quede en la calle. Aquí vale la pena destacar que en la cultura judía la gratitud tenía que ser recíproca y eso es un dato que no era negociable. Es decir, cuando una persona recibía alguna ayuda, algún favor de otra, quedaba comprometido a ser recíproco y devolver favor por favor. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a ir llamando uno por uno a los deudores del patrón para verificar cuál es la cantidad de la deuda y bajarla para así despertar esa gratitud. El texto solamente nos pone dos ejemplos, ¿no? Uno de un hombre que debe 100 sacos de trigo y otro que debe 100 barriles de vino. Pero es probable que hayan sido otros más los deudores. Aquí se ponen dos a manera de ejemplo. Lo interesante que llama la atención del texto es que los va llamando uno por uno. Uno por uno. Da la sensación como que el objetivo del administrador es que cada uno de los deudores se sienta que es el único que está recibiendo este beneficio. Y eso es astucia, pues. A mí cuando leía esta parte esta mañana que volví a repasar el texto, me hacía recordar a esa frase de Maquiavelo, ¿no? Cuando uno divide, puede vencer. Entonces, despertar gratitud por separado le va a dar mucho más fortaleza a este administrador. Digamos una palabrita con respecto a las cantidades de aceite y de trigo, ¿no? Son enormes. Si se debe 100 barriles de aceite, sabemos que cada barril de aceite tenía más o menos 9 galones, lo que quiere decir que la deuda total de aceite que tenía este hombre era de 900 galones. Y si ahora le está diciendo que pague solamente la mitad, ¿sí? El 50, es decir, le está diciendo que deberá pagar por lo menos 450 galones de aceite. Esto significaba más o menos una viña, un olivar,
como para alimentar a toda una comunidad. Es una deuda grande. Igual podemos decir con respecto a el trigo. Él debía más o menos unas 1.500 medidas de trigo, lo que podía representar una cosecha total, ¿sí? Y el administrador lo que hace es descontar, ¿no? En el caso de los barriles de aceite, 50% lo rebaja a la mitad, y en el caso del trigo, el 20%. Obviamente, miremoslos con ojos humanos. Cualquiera de nosotros que tengamos una deuda en un banco y que nos digan que nos hacen un descuento del 50% o del 20%, eso puede ser un gran respiro para nosotros. Y obviamente despertará una gratitud a quien haga el favor de condonarnos esa deuda. La tercera parte, que está en el versículo 8, es el reconocimiento que hace el patrón de la astucia del administrador. Leamos el versículo 8. Y el Señor alabó a aquel administrador infiel porque había obrado sagazmente. Y es que los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. ¿Sí? Alabó al mayordomo por la habilidad, por la sagacidad con la que ha actuado, ¿no? Además, porque el tema de la reducción, de la condonación de la deuda, no solamente despertó gratitud con respecto al administrador, sino que de alguna manera hipotecó la libertad del patrón, porque el patrón ya no puede rescindir esos descuentos, porque se arriesgaba primero a que su honor se vea entredicho. No olviden que cuando se hace estos descuentos todavía nadie sabe que el administrador ha sido despedido. Por lo tanto, los deudores están actuando o están agradecidos pensando que la rebaja viene de parte del patrón. Entonces el patrón ya no puede desdecirse porque corre el riesgo de enojar a los deudores. Y viene la conclusión que de alguna manera hace Jesús, ¿no? Que los hijos de este mundo son muchos más astutos, más hábiles que los hijos de la luz. Y no es que Jesús esté halagando el robo. Cuando yo llegué a esta parte, no sé si a usted también se le vino a la cabeza la frase final que Jesús le dice a la mujer adúltera. Cuando Jesús le pregunta, ¿cuántos te condenaron? Entonces la mujer dice, ninguno, pues yo tampoco te voy a condenar. Vete tranquila, pero no vuelvas a pecar. Y el texto es claro en decir que Jesús respeta la dignidad humana, pero no consiente el pecado, en este caso el adulterio. Aquí encontramos exactamente el mismo espíritu. No es que Jesús piense que el robo, la deshonestidad son buenas. Lo que él quiere destacar es el espíritu del administrador que frente a un problema encontró una salida. Y de allí, pues la conclusión que se nos puede dar es que si los hijos de este mundo son expertos para tratar sus problemas y buscar solución, nosotros, y nos decimos nosotros con mucha humildad, los hijos de la luz, deberíamos aprender de ellos. Deberíamos aprender frente a los problemas que encontramos en nuestras iglesias, familias, movimientos, buscar soluciones. Solo que la variante significativa para nosotros es que todas las soluciones que los hijos de la luz busquen deben estar siempre dentro o en línea con los criterios del reino de Dios. ¿Sí? Algo parecido nos recuerda Mateo capítulo 10, versículo 17, cuando invita a los hijos de la luz, a las discípulas y a Algo le sucede a José con su internet otra vez. Tenemos un segundito.
Se fue. Sí, hermanita Claudia, esperemos un minutico. Se le fue el internet nuevamente a José. Veamos si vuelve a entrar, por favor. Nos dice, cuando el individuo entra en la dinámica de ganar siempre más y de vivir siempre mejor, el dinero termina sustituyendo a Dios y exigiendo sumisión absoluta. En esta vida ya no reina el Dios que pide solidaridad, sino el dinero que solo busca el propio interés. El pensamiento de Jesús aparece así con más claridad. Cuando una persona hace del dinero su único punto de apoyo y su única meta, la obediencia al Dios verdadero desaparece. La razón es sencilla. El corazón del individuo atrapado por el dinero se endurece, tiende a buscar solo su propio interés, no piensa en el sufrimiento y la necesidad de los demás. En su vida no hay lugar para la solidaridad, por eso no hay lugar para un Dios Padre de todos. Solo hay una manera de vivir como hijo de Dios y es vivir como hermano de los demás. El que vive solo al servicio de sus dineros e intereses no puede ocuparse de sus hermanos y no puede, por tanto, ser hijo fiel de Dios. Bueno, les he leído extractos que voy subrayando a medida que voy leyendo este librito que ya me lo he terminado y que ahora estoy por el Evangelio de Mateo, que también ya mismo me lo termino porque me gustan, son muy útiles para nosotros como seres humanos, hombres y mujeres que prestamos nuestros dones y talentos al servicio de una comunidad, del reino de Dios, de una familia, etcétera. Y pues les recomiendo, ustedes ya saben que lo bueno se recomienda, muchos de ustedes ya lo tienen, así que saquen nuevamente este librito de Pagola, denle el uso necesario, subrayen, vuélvanlo a leer porque son libros maravillosos, de verdad nos ayudan a nuestro crecimiento y nuestra manera de ser hijos e hijas de Dios, actuando aquí y ahora. Listo, veo que ya tienen manitos levantadas, entonces le vamos a dar paso a Luis Armando, por favor. Buenas tardes, Catita. Buenas tardes, Padre Laure. Esta parábola realmente nos invita tanto animadores y tantos sacerdotes y todo lo que es de la pastoral. Yo hace 15 días viví una experiencia medio, para mí, desagradable. Que un pastor, un sacerdote, realizó los sacramentos cobrando una cierta cantidad de dinero y pasando por encima muchos sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, sin preparación a la catequesis a los chicos. Y una frase que me llamó la atención, que no tienen los chicos por qué confesarse porque no tienen pecados. ¿Qué se puede hacer ahí cuando el pastor de la iglesia lo hace? Eso. Bueno, ya hay una fácil respuesta, porque desde que llegué al Ecuador y comencé a trabajar como sacerdote, he visto en muchos obispos, en muchos ámbitos de la Iglesia, no solo católica, también de las iglesias evangélicas, la preocupación por impedir que pastores, sacerdotes, agentes de pastoral utilicen
la religión como negocio. Y bueno, pues yo creo que se ha avanzado mucho. A veces nos llega un obispo más permisivo, más con corazón de madre. No seamos comprensivos, es que el padre tiene muchas necesidades, ya voy a hablar con él. Y lo llama y habla. Verá, hijito, no está bien que por sacar dinero haga esto y lo otro y lo demás allá. Yo le voy a ayudar de esta manera, de la otra, pero su servicio como pastor, como sacerdote, es para servir a las ovejas, no es para servirse de las ovejas. Bueno, y esto es una lucha constante. Entonces, tenemos que ayudarnos unos a otros. No solo es responsabilidad del obispo, del dirigente de la iglesia, es también responsabilidad de los laicos, con cariño, acercarnos. Padrecito, que podríamos hablar con usted, plantearle, no está bien estas cosas. Claro, a veces nos encontraremos con actitudes comprensivas, otras veces no, pero bueno, ahí cumplimos como hermanos el mandato de la corrección fraterna, ¿no? Cuando un hermano haya pecado, vete, habla con él a solas, corrígele. Si no escucha, acude a la comunidad. Si tampoco escucha, bueno, pues déjalo como perdido. Ya no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a veces nos encontramos con situaciones difíciles, pero tenemos que buscar la ayuda, la asesoría y siempre en amor fraterno, siempre que se pueda. Yo creo que el diálogo, ahora que estamos en la Iglesia Católica en este camino sinodal, es lo más recomendable. ¿No les parece? Sí, así es. Bien, Luchito, contestada tu pregunta y que nos ayuda a todos también. Contestada, estamos en camino, no hay en camino de solución. Yo he visto una lucha contra eso pues de casi 50 años y todavía le ha ocurrido a él y le ocurrirá a otros. Claro, por ahí había Alejandra, levantaba, baja, sube. ¿Quién más? Y yo tengo más bien una pregunta para el grupo. ¿Qué les parece que la parábola alabe la astucia de este administrador? Bueno, ya José nos dijo algo. Que alabe la astucia de este administrador. Eso quiere decir que tenemos que alabar la astucia de los administradores actuales que gobiernan nuestros países, que se enriquecen y acaparan mientras las mayorías del pueblo pasa hambre y necesidad. Jesús les está alabando. Mira, ahí hay Nelly. Estaba leyendo hoy en los periódicos de Ecuador, critican a los estados que en Estados Unidos están expulsando a los migrantes de sus estados, mandándolos a otros estados que están a favor del presidente y los expulsan de los estados donde los republicanos de Trump tienen
predominio, son administradores unos y otros y se comportan de diferente manera. ¡Qué cosa! Así hay por todo el mundo. Mira, Juan René Gallardo, levanta la mano. Adelante, Juan René. ¿Qué piensas tú? ¿Jesús alaba a los astutos, avariciosos y egoístas? Padre, primero dejémosle hablar a Nelly, que ya tiene abierto el micrófono, y enseguida le Ya. dejo hablar a Juan, ¿no? Ya. ¿Puedo? Ajá. Claro. Lamentablemente, cuando uno ve en toda la historia de todos los países, cuando hay personas que tienen poder, abusan del poder. Y aquí sucede lo mismo. Es política cuando les conviene y otro es enriquecerse ellos mismos cuando les conviene. Y ahora hay personas que cogen, ¿cómo se dice? La tele y mira, yo estoy ayudando a esta persona aquí, a que encuentre su familia y fotos y eso, y se lavan las manos y nada. Es muy fea la situación porque son personas que están huyendo de sus países por situaciones como la que tuvimos que salir cuando yo era niña. Y otras por razones económicas. Ahora, de que hay que tener un control y hacerlo con los papeles correctos, sí. No puedes mandar a esta persona acá porque el otro lo mandó para allá, para allá, para allá. Y en realidad no están preparados para recibirlo. Entonces, esas personas pasan situaciones desagradables. Entonces, los que podemos ayudar de una manera u otra es lo que estamos haciendo, porque lo vivimos. Es una situación fea. Y Jesús no alaba la astucia de los que la utilizan para el mal. En todo caso, nos pone de ejemplo para utilizar la astucia, pero para el bien y Para la el bien. honestidad. Bueno, a ver, adelante. Más